Bienvenidos un martes más a SVS. Estamos listos para hablar de toda la actualidad de la vivienda, especialmente en Santander, aunque no solamente, porque estamos desde luego cada vez más asustados. Vuelve a subir el precio de la vivienda en la capital cántabra, una subida muy importante. De ello vamos a hablar a continuación, entre muchos otros temas. Para ello, como siempre, está con nosotros José Antonio Gómez, director gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, y bienvenido un día más. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues lo que comentaba, estamos muy asustados, desde luego, con esa subida de precios. Cuando no es por una cosa es por otra, también te lo digo. En este caso vamos a hablar de la subida de precios de la vivienda, porque sí, nos han dado un buen batacazo en la última estadística del mes de agosto. Sí, la verdad es que se ha publicado en algún medio de comunicación. Bueno, no es muy de extrañar que si está subiendo todo, sube la cesta de la compra, suban las materias primas, pues la vivienda tenía que subirse a ese tren también y subir. Tanto en el alquiler, como hemos visto en las últimas noticias, ¿no? El alquiler en la capital de Santander ya ha superado los 9 euros metro cuadrado, como la propia vivienda libre en venta. Sí, sí. Que ha ido a unas estadísticas que no sé si tenemos por ahí. Sí, le estamos viendo ahora mismo. Ahí están ordenadas de mayor a menor importe. San Sebastián en cabeza siempre ha sido, luego Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca. Y bueno, Santander, ahí la vemos, es la que aparece ahora mismo con destacada. 2.206 euros metro cuadrado construido. Es interesante, estamos ahora mismo en la posición número 15 de capitales de provincia, de las 50 capitales de España. Estamos en un puesto muy alto, estamos en el 15. Hemos subido ligeramente porque en el último dato que manejábamos estábamos en el puesto 18, nos hemos encarecido ligeramente en Santander. Tenemos por encima de nosotros a ciudades que históricamente siempre han sido más caras que Santander, como son las tres capitales vascas, Barcelona, Madrid, La Coruña, Cádiz, que curiosamente también es un sitio donde prácticamente ya no hay suelo para edificar y por tanto la poca vivienda que se hace nueva, que es muy poca, pues tiene un valor, un precio muy alto, ¿no? Pero Santander está ahí arriba. Ese es un motivo más por el cual yo creo que la vivienda protegida cada vez tiene más relevancia y más importancia en nuestra ciudad, porque si el precio de la vivienda en el mercado libre sigue subiendo, bueno, pues la gente tiene que poder acogerse también a otro tipo de vivienda, que es la que nosotros les podemos proporcionar a un precio muchísimo más barato, porque como hemos visto ahí, el precio medio en Santander ya ha superado los 2.000 euros y nosotros seguimos vendiendo a precio de vivienda protegida, con un pequeño descuento incluso a veces por debajo de los 1.000 euros en metro cuadrado construido. Santander, para el tamaño de ciudad que tiene, siempre ha sido una ciudad cara. Sí. Evidentemente no se puede situar como Madrid o Barcelona, pero siempre ha sido una ciudad muy cara para vivir. Bueno, para vivir, para tener una vivienda para cualquier cosa, porque incluso en la hostelería, en el vestir, en los zapatos, o sea, es una ciudad relativamente cara para el tamaño. También es cierto que está muy en consonancia con lo que son las ciudades del norte de España, como puede ser Oviedo, como puede ser, bueno, las vascas por descontado, La Coruña. Digamos que la franja norte de España, pues siempre es verdad que ha tenido un nivel de vida, una renta media, pues más bien alta, y eso repercute lógicamente en los precios. Y la vivienda está dentro de ese paquete, lógicamente. Y, a ver, la gran apuesta es la SVS, esas viviendas, tanto en venta como en alquiler con opción a compra. ¿Pero vosotros dais abasto para atender las necesidades de todo el mundo? No. Porque hay muchísima gente que necesita vivir. No es posible hoy por hoy dar abasto. Tampoco pretendemos cubrir el 100% de las necesidades, sería ilusorio pensarlo, pero sí que es verdad que necesitamos cada vez con mayor urgencia más suelo que nos permita seguir edificando vivienda de protección, ¿no? Como ahora ha surgido esta oportunidad con el sector 1, ¿verdad? Sí, muy importante, porque sigue habiendo gente que si no fuese por estas viviendas directamente no podría acceder a una vivienda propia. Sí, estarían todavía quizá en el mercado del alquiler, que vemos que también está subiendo. Tengo que decir también que la subida del alquiler en cierta manera puede responder a una política nacional que está impulsando las ayudas económicas al inquilino, las ayudas directas al inquilino, que a priori parece una buena medida, porque todo lo que sea dar dinero a un inquilino para que costee su alquiler parece una buena medida, pero sí que es cierto que si esa medida no va acompañada de una fiscalización, de un control de eso que estás haciendo, lo que puede pasar es que el propietario de esa vivienda aumente el precio del alquiler porque sabe que su inquilino va a recibir X euros al mes durante no sé si 2 o 3 años. O sea que a veces medidas que queremos que sirvan para la ayuda directa al usuario
pueden darse la vuelta y ser la consecuencia de un elevado subido del alquiler, del precio del alquiler. Es que esas ayudas son bastante grandes, las que se dan para ayudar a los jóvenes a emanciparse para el alquiler. Son ayudas muy importantes, no son ayudas chiquitinas. Jóvenes y no tan jóvenes, porque hay una medida a nivel nacional, del Plan de Vivienda Nacional, que da esa ayuda al inquilino con independencia de la edad que tenga. Solo se basa en unos criterios de tope máximo de alquiler, etcétera, pero que no tiene en cuenta si el inquilino es menor o no de una determinada edad. ¿Y cómo habría que actuar? ¿Dónde habría que actuar para que bajase el precio de la vivienda en Santander? El precio de la vivienda libre, porque la vuestra está marcada. Bueno, el mercado libre, yo siempre soy muy defensor de que desde la administración no es controlable. Un mercado libre, como su palabra dice, va a ir en función de la oferta y la demanda que el público dé a ese mercado libre, y es la administración, desde la propia administración, quien tiene que crear un mercado paralelo para personas de un determinado perfil económico y que esas personas puedan ampararse en ese mercado protegido. De hecho, el adjetivo viene perfectamente al caso. Esas viviendas protegidas tienen que poder ofrecerse a gente que no puede acceder a un mercado libre que yo personalmente, y es una opinión absolutamente personal, no es controlable o no debería de ser controlable desde la administración. La administración no tiene medios para fiscalizar cualquier medida que quiera poner sobre un mercado libre. Ahora se habla mucho de poner un tope a los precios del alquiler o de venta del mercado libre. Bueno, y una vez que eso lo hicieras legal, ¿qué medios tiene la administración para fiscalizar si de verdad se está cumpliendo o no esa medida? Es decir, no puedes poner detrás de cada vivienda, de cada contrato de alquiler a una persona de la administración fiscalizando que las cosas se están sometiendo a esa ley. Me parece un poco un brindis al sol. ¿Y cómo creéis que se va a comportar el mercado? ¿Tú que eres experta en esto? ¿Va a seguir subiendo el precio? ¿Se va a mantener? ¿Porque la gente no llega y no tiene dinero para seguir comprando? ¿Cómo lo ves? Laura, te voy a confesar una cosa. Yo solo soy experto en las cosas sobre las que actúo, que son las viviendas de protección, las viviendas protegidas y nuestro mercado. Yo te puedo hablar de cuánta gente en nuestra ciudad sigue demandando o no una vivienda protegida, que son mucha gente, unas 3.000 personas ahora mismo en Santander, pero lo cierto es que sobre el mercado libre poca gente sabe. Y hay que huir del que diga que sabe mucho, porque esto es como la bolsa, que todo el mundo entiende, pero la bolsa sube y baja y todos los días un montón de gente pierde dinero. El mercado libre tiene mucho que ver con el empleo, tiene mucho que ver con las expectativas que a nivel nacional se tenga de país, y la verdad es que hoy por hoy todo el mundo nos ha asustado durante el verano, que viene un invierno nuclear, un otoño que va a ser la cuesta de enero adelantada, y eso hace que todo el mundo tenga mucho miedo. Bueno, por no hablar de la subida del Euribor, que como sabes, la semana pasada ya nos han dicho que ya está por encima del 2%. Sí, es otro de los temas que te iba a preguntar. La subida del Euribor va a hacer que mucha gente diga, bueno, este dinero que tengo ahorrado le voy a aguantar aquí a ver si el Euribor no sube más. Y otra gente que dirá, como sé que el Euribor en lugar de al 2 se va a poner, por decir un ejemplo, al 4, voy cuanto antes a intentar fijar ya mi hipoteca, como están haciendo algunos de nuestros inquilinos, que sí que hemos notado que nuestros inquilinos con opción de compra, algunos de ellos, a la vista de esta subida del Euribor y esa intuición de que no va a parar esa subida, han querido ya materializar la opción de compra, y durante estos últimos meses atrás, creo que lo hemos hablado, algunos de nuestros inquilinos han dicho, yo ya quiero comprar mi vivienda de protección, y han cerrado ya un acuerdo con el banco a un interés fijo, para, bueno, pues para tener ya atado en cierta manera cuál va a ser el coste de su hipoteca los próximos 20 o 25 años. Es que se habla de un Euribor que pueda llegar hasta el 5% incluso. Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo, nadie lo sabe. Hay quien dice que cuando el Euribor llegue al 3 va a haber un rebote y va a volver a bajar, hay quien dice que puede llegar a ponerse otra vez al 8, pero todo son especulaciones. Yo de verdad no conozco a nadie que tenga esa bola mágica, ni aquí, ni en el BCE, ni en ningún sitio, para decirnos dónde se va a situar el Euribor. Ojalá la tuviésemos, ya estaríamos, José Antonio, forrados, como quien diría. O con un turbante en la cabeza y en una tele en canal de estos de... Pero eso ya sabes que solamente se puede en horario nocturno. Desde luego estas son noticias preocupantes que nos llegan, veremos a ver cómo se comporta un poco el otoño. Ya vienen avisando desde todos los puntos económicos, también desde el gobierno, tanto el de Cantabria como el nacional, han reconocido ya que viene un otoño caliente. Pero también tenemos buenas noticias, porque aquí da igual la crisis, seguís avanzando con las obras y en este caso vamos a hablar las primeras de ellas, las de Tabacalera. Muy importante, 55 plazas de garaje
que sobraban en esta, que se están ya en proceso de adjudicación. Pero para que todo el mundo se entere, los primeros que tienen derecho son los actuales propietarios. Sí, bueno, como en todas las promociones, siempre el número de plazas de garaje que uno obtiene en el proyecto es al menos igual al número de viviendas. Sí. Pero en casi todos los casos siempre hay un sobrante, que está mal llamado, es un término, no es que sobren, sino que hay más que viviendas y por tanto se venden ese exceso, ese superávit de plazas de garaje frente a las viviendas. En este caso concreto de la calle Alta, donde sabemos que hay una demanda de aparcamiento brutal y que todo el mundo necesita plazas donde aparcar, sabíamos desde el principio que la demanda de gente externa a la promoción que iba a querer alguna de esas 55 plazas iba a ser muy alta. Eso nos ha obligado, como así fue hace unos meses, a aprobar un protocolo municipal para ver cómo se designan la adjudicación de esas plazas de garajes sobrantes entre la población. Entonces, como en cualquier otra promoción, los primeros que tienen derecho, que parece que tiene todo el sentido, a tener una de esas plazas sobrantes, es aquella gente que de verdad va a vivir en el propio edificio. Con lo cual, tanto los que van a comprar como los que van a estar de alquiler con opción de compra, que en total sabes que son 66, van a poder optar a estas 55 plazas. Una vez que uno por uno y en el orden de sorteo hayamos hablado con los 66 y nos digan si van a comprar o no alguna de estas plazas sobrantes, que ya estamos, yo creo que hemos recorrido ya 10, 11 de estas 66 personas, hay que decir también que es un proceso muy lento, porque como hay que ir en un orden muy establecido, que es el del sorteo, hasta que esa persona a la que le dices, oye, tienes opción de comprar una plaza, no te diga que no, tú no puedes pasar al siguiente, porque el siguiente, si te dice que sí, puede elegir entre las plazas sobrantes que en ese momento hayan quedado disponibles. ¿Qué quiero decir con eso? Que el proceso es lento, que no vamos a saber hasta dentro de unos cuantos meses cuántas quedan de verdad sobrantes para gente ajena al propio edificio. Y dentro de ajena al propio edificio, el protocolo que se ha establecido en el ayuntamiento es idéntico al que ya estableció el ayuntamiento para asignar plazas de garaje en otros parking públicos o de concesiones municipales. Por ejemplo, el aparcamiento que tenemos en la plaza del ayuntamiento, el aparcamiento que está en Alfonso XIII y varios aparcamientos distribuidos por la ciudad. Hemos hecho un protocolo idéntico, delimitando inicialmente una zona de influencia que orbita alrededor de donde está el edificio nuestro de Tabacalera, y entonces toda la gente que esté ahí empadronada, que tenga en propiedad algún coche y que además no tenga en propiedad ya una plaza de aparcamiento, lógicamente para ese coche, podrá inscribirse cuando se abra ese periodo de inscripción para participar de ese sorteo que, como digo, todavía hoy desconocemos de cuántas de las 55 plazas van a poder optar. Pero sí que sabemos que alguna ya va a ser. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el momento que haya más de 11 renuncias que no quieran una segunda plaza, como son 66 en el edificio y tenemos 55 plazas, en el momento que haya más de 11 renuncias, ya estamos por 7 u 8 renuncias, habrá ese sorteo público para gente ajena al propio edificio. Que seguro que va a estar muy concurrido, porque está en una zona muy céntrica y son plazas bastante económicas. Claro, el precio de cada plaza, que ronda los 20.000 euros más o menos masiva, es el precio establecido para los edificios donde hay viviendas de protección oficial. Entonces realmente son muy económicas porque en el mercado me consta que al doble de ese precio se están vendiendo recientemente plazas de aparcamiento. ¿Y se está preguntando ya la gente externa al edificio? Sí, ya llevan muchos meses llamándonos a nuestra oficina. A todos les decimos que tienen que tener paciencia porque primero se ha tenido que aprobar el protocolo, que ya se aprobó hace 2 meses. Segundo, tenemos que empezar a llamar, que ya lo hemos hecho, a los que van a vivir en el edificio, pero que vamos por el número 9 o 10 y son 66. Y una vez que hayamos terminado con todo eso y sepamos cuántas plazas quedan disponibles para gente ajena al edificio, es cuando abriremos el periodo de inscripción. O sea que todavía quedan bastantes meses, hay que tener paciencia. ¿Y los que son propietarios en el edificio lo suelen tener claro o se lo tienen que pensar? No, todo el mundo lo tiene claro. A ver, en el momento que te ofrecen una segunda plaza, tú piensas que para el que va a comprar en el edificio tiene una ventaja, que esta plaza que compre, el IVA que va a pagar es solo del 10%, porque la va a vincular en cierta manera a la compraventa de su propia casa. Esa es una ventaja que tiene, pero tiene un gran inconveniente, que es que se está enfrentando a una hipoteca de una vivienda que acaba de comprar y que por tanto
unir a eso otra compra de una plaza de garaje de 20.000 euros masiva, pues bueno, es un esfuerzo muy importante. Por eso hay mucha gente que va a comprar vivienda, pero que ya nos ha dicho que no a la compra de esa segunda plaza. Bueno, todos esos que han dicho que no, esas plazas, luego se las vamos a ofrecer a los que van a estar de alquiler, que esos no tienen la carga de la hipoteca encima de ellos ahora mismo y por tanto igual tienen más posibilidades de acometer una compra, pero bueno, que es una compra muy importante porque 20.000 euros masiva, al final te pones en 24.000 o 25.000 euros y es una compra importante. Desde luego, una cantidad para pensárselo. Pero bueno, desde luego deben estar ya los propietarios de vivienda, de compra, de alquiler, ya con los dientes largos, porque hemos visto la primera imagen del edificio de Tabacalera sin andamios. Efectivamente, ya la piel del edificio, de esa fachada ventilada color blanco, ya se disfruta desde la calle Alta, ya han empezado las labores de urbanización, han empezado a quitar un montón de material que había y que te tapaba el edificio y por tanto en los próximos 2 meses la transformación de esa zona de Santander va a ser increíble. De hecho ha salido en prensa, creo que la semana pasada, que ya habíamos abierto el hueco que va a unir Isaac Peral con la calle Fernández de Isla, que va a haber unas escaleras y que va a ahorrar, bueno, un pequeño recorrido para toda la gente que vive en la calle Alta o en la parte alta de Alcázar de Toledo. Pues bueno, este nuevo vial, aunque sea con escaleras y peatonal, les va a ahorrar una vuelta importante hasta llegar a la zona de Juan Carlos, de la plaza de Juan Carlos I, claro. ¿Y por dentro qué tal van? Bueno, por dentro de los 6 portales que tiene el edificio ya tenemos 3 completamente terminados, y cuando digo completamente es que ya está la puerta cerrada y con llave y ahí ya no entrará nadie hasta que se ocupe o se entreguen las llaves, y los otros 4 portales están muy avanzados, están pintando ya en alguno de ellos, que es el último paso que se da, el pintar, y ahora vamos a adjudicar en el Consejo de Administración que vamos a tener muy pronto las cocinas que hay que amueblar para las 36 viviendas que van de alquiler con opción a compra y que se les entrega a los inquilinos con la cocina prácticamente amueblada y montada. O sea que vais muy avanzados, vais más o menos cubriendo los plazos que teníais previstos. Sí, el compromiso un poco es que la obra esté finalizada a finales de diciembre y luego tener un par de meses para obtener tanto la licencia de primera ocupación del Ayuntamiento de Santander como la calificación definitiva de vivienda protegida del Gobierno de Cantabria. Tan pronto tengamos esos 2 documentos, hacemos el acto de entrega de llaves a los 66 usuarios del edificio. Y ya a vivir. A vivir. Bueno, esa es la que tenéis en marcha, pero también estáis preparando para el futuro, ese futuro sector 1. Eso es, el sector 1, que para que la gente se oriente, está la continuación del Alisal hacia el Parque Científico y Tecnológico, enfrente de los grandes centros comerciales que tenemos en el Alisal. Pues bueno, todos esos terrenos que están a la izquierda, según vas hacia el PCTCAN, que ahora mismo son terrenos, yo creo que estaba cultivado ahora con maíz o con algo de esto, eso se convertirá en un nuevo sector, un gran sector de la ciudad de Santander, que va a tener más de 1000 viviendas construidas, y de esas más de 1000 viviendas, 300 viviendas serán viviendas protegidas que el Ayuntamiento también pondrá a disposición mediante sorteos de los santanderinos. Que está ahora mismo en proceso de licitación la redacción de los proyectos. Efectivamente, los 6 edificios que va a tener el Ayuntamiento ya ha sacado de licitación, por eso están todos los arquitectos de Santander y de Cantabria, incluso de fuera de Cantabria, supongo que también, trabajando en presentar, que yo creo que la fecha es el 11 de octubre, es la fecha límite para presentar sus propuestas para esos 6 edificios, y de ahí tendremos que conseguir a los estudios de arquitectura que finalmente van a redactar los proyectos. Esperemos durante el mes de noviembre adjudicar la redacción de estos 6 proyectos. Así que seguimos avanzando en este sector 1. Ese es el futuro cercano, pero el futuro un poco más lejano es ese plan de vivienda de Santander. Efectivamente, es un plan que ya no solo engloba las viviendas protegidas del Ayuntamiento, sino un poco quiere tener una visión global de todo lo que es el sector de la edificación y de la vivienda en Santander. Ya no solo de la vivienda que se puede a futuro construir, sino de cómo es la situación del parque de vivienda que tiene nuestra ciudad, que tiene más de 90.000 viviendas ya construidas a día de hoy, y que interesa muchísimo saber su estado, su edad media, qué control o qué tipo de exigencias técnicas se va a requerir a esos edificios, pero sobre todo hacia dónde va a ir la intención de la administración pública en cuanto a seguir brindando
a los vecinos de Santander más viviendas a un precio asequible. ¿Y en qué situación está ahora mismo ese plan? Porque llevamos unos meses ya sin hablar de él, estaba en un proceso, bueno, estaban trabajando, sacando ya las primeras conclusiones. ¿Cómo pues mira, estamos? la empresa redactora del plan ya presentó las dos primeras fases del plan. La primera es el diagnóstico de cómo está la situación del parque de vivienda y de los terrenos a disposición para más vivienda en Santander. El segundo documento es los objetivos que el plan de vivienda puede tener, y digo puede incondicional porque va a depender también de los objetivos que el resto de la ciudadanía quiera aportar al plan, con lo cual no es un documento cerrado. Y ahora vamos a entrar en una fase en la que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, ya puso a disposición de los grupos políticos estos dos documentos para que brindasen también ellos sus propuestas. Con todo ello, hacer una presentación pública el equipo redactor del plan, y a partir de ese momento entrar en una fase de que cualquier ciudadano de Santander, o de donde sea, pero especialmente de Santander, pueda aportar o contribuir a ese plan de vivienda para que finalmente sea aprobado pues en un futuro corto, esperemos, y que Santander tenga su primer plan de vivienda funcionando. Así que esas primeras valoraciones las vamos a conocer en breve. Sí, antes, para que todo el mundo se lo pueda leer, antes de presentar sus alegaciones o lo que quiera comentar. Efectivamente, sí, en poco tiempo lo tendremos ya a disposición de todo el mundo. Así que nada, tiene mucho futuro, José Antonio, la vivienda en Santander. Desde luego, por lo menos, vuestro sector. No sé cómo va a terminar la vivienda del mercado libre. Bueno, la verdad es que yo creo que tiene futuro todo, porque al final, como yo siempre digo, hay gente para todo, y hay gente que comprará vivienda libre, como no, y habrá gente que tendrá que optar a la vivienda protegida, habrá gente que tendrá que seguir muchos años en alquiler y otra gente que puede comprar y convertirse en propietario. Yo creo que hay mercado para todo el mundo. La vivienda junto con el empleo son los dos pilares básicos de construir un futuro, una vida, y por tanto yo creo que hay mucho horizonte por delante. Pues nada, con este horizonte por delante nos despedimos. Muchas gracias por haber estado un mes más con nosotros. Muy bien. Pues muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, volvemos el próximo jueves, pero en este caso vuelve Cantabria de cerca, aunque primero tienen una cita con Lucía Pombo y Cantabria de cerca, edición Cultura.